Hay personas que lo tienen todo, pero se sienten vacías, y otras que aún en medio de luchas viven en paz. Hoy descubrirás cómo vivir una vida en plenitud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Viviendo en Plenitud. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con Mira y Vive, tu canal de bendición. Queremos, como siempre, pedirte que puedas suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho todavía y que puedas compartir este contenido para que muchas personas sean edificados. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante y muy importante. Vamos a hablar acerca de las emociones. Y no sin antes queremos compartir este versículo donde podemos ver y sentir de que Dios es un Dios que se preocupa por nuestro bienestar de manera plena. Y ese está en tercera de Juan 1:2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y es por eso que hemos creado este espacio para que puedas comprender que sí es posible vivir una vida en plenitud, teniendo como número uno, como base, una relación especial con nuestro Creador. Y claro que sí, en medio de tanto caos y de tantas situaciones difíciles, podemos lograr tener una vida plena en el ámbito emocional, espiritual, social. Así es que una vez más, bienvenidos a esta entrega. Como dije hace un momento, vamos a hablar de las emociones. Las emociones son algo natural que todo ser humano experimenta. Y a veces podemos ver quizás alguna persona que diga, no, pero eso no es de Dios o eso no es de cristiano, por ejemplo. Sin embargo, las emociones son reacciones psicofisiológicas y complejas que pasan en nuestro cuerpo y automáticas. Son estímulos internos, ¿verdad? Y externos también. Estos sirven como un mecanismo de supervivencia y de adaptación, impulsándonos a actuar rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una emoción? Cuando tú sientes una emoción, vamos a decir en lo adelante cuáles son las principales emociones. Estas tienen tres componentes. Número uno, la parte fisiológica, cambios involuntarios en el cuerpo, aceleración cardíaca, cuando una persona está asustada, ¿verdad? Tiene miedo, tiene ira, también la tensión muscular. Está también la función cognitiva, que es lo que tú interpretas, la interpretación subjetiva, el significado que le das a lo que tú estás viviendo. Y también la conductual, que ya tiene que ver con la expresión corporal, tu tono de voz, en la respuesta o el impulso a la acción, por ejemplo, huir o gritar cuando estás en una situación, o llorar también. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de las emociones? La función adaptativa, prepara el cuerpo para una acción. También está la motivacional, dirige y orienta nuestra energía hacia un objetivo. Y la parte social, que ayuda a que los demás puedan comprender cómo somos, cómo nos sentimos. Porque es muy importante que nosotros entendamos algo. Si bien es cierto que las emociones son normales o naturales, lo que no es normal, dejar que éstas nos dominen. No podemos dejar que éstas nos dominen, sino nosotros poder tener control, dominio sobre ellas. Y hay personas que reconocen que, por ejemplo, con la ira no pueden tener un dominio adecuado y necesitan una asistencia, necesitan un apoyo para poder manejar eso, que esa es una de las emociones. Entonces, ¿cuáles son las principales? Tenemos la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el amor, la gratitud. Esas son emociones que son partes de la vida y, como dije, no son malas en sí, sino que debemos tener en cuenta cómo nosotros la manejamos. Una de estas emociones, ¿verdad? Cuando estamos alegres, pues es notorio, ¿verdad? Cuando estamos alegres, sonrientes, felices, o estamos tristes, pero hay una que queremos enfocarnos un poquito en esta ocasión, y es acerca de la ira y el enojo. La misma Biblia dice en el libro de Timoteo de que debemos tener dominio propio. Muchas veces enfrentamos una ira, un enojo por cualquier situación, y si damos rienda suelta
a lo que queremos hacer, a lo que estamos pensando, muchas veces podemos arrepentirnos en ese momento porque nuestra memoria, nuestra razón, esta parte del cerebro, de la corteza cerebral que maneja esos impulsos, no está en un momento equilibrado para tomar buenas decisiones cuando estamos experimentando esa liberación de esas hormonas que se liberan, valga la redundancia, en nuestro cerebro cuando estamos experimentando ira, enojo. Así es que, como dije, son partes de la vida y déjenme también decirles que Jesús, nuestro maestro, experimentó emociones. En la Biblia podemos citar, por ejemplo, cuando él sintió compasión por las personas, también lloró, sintió tristeza cuando murió su amigo Lázaro, también experimentó alegría y en un momento en que había una situación en el templo donde estaban los mercaderes, estaban vendiendo, el Señor sintió ira, hizo una reacción en su momento. Entonces es muy importante que nosotros podamos aprender a manejar nuestra ira. Y como dije, a veces hay personas que se les hace difícil, que actúan de una manera muy impulsiva. Entonces es necesario buscar una ayuda en ese caso, porque a veces no lo pueden manejar por sí solos. La Biblia también nos dice en Efesios 4:26 que airaos, pero no pequéis, no se acueste el sol sobre vuestro enojo. Cuando nosotros tenemos alguna situación con alguna persona, es muy importante que nosotros podamos tratar de resolver este conflicto y no guardar ira o resentimiento en nuestro corazón, porque eso nos envenena, eso no nos hace nada bien. Proverbios 29:11 nos dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y en Santiago 1:19-20 nos dice que el hombre sea pronto para oír, pero tarde para hablar y para airarse. Entonces, a nivel fisiológico, queremos hablar cómo se conecta con el cerebro. O sea, cuando la ira se activa, la amígdala, ¿verdad? Es una parte del cerebro que toma el control. Es la reacción rápida. La corteza prefrontal, que es la del razonamiento, se desconecta parcialmente. Por eso dije hace un momento que hay personas que en un momento de ira pueden cometer acciones, tomar decisiones de las cuales luego se pueden arrepentir. Y quiero irme al ámbito familiar en casa. A veces, por ejemplo, lo que tenemos niños, bueno, ya yo tengo adolescentes, preadolescentes, pero a veces nos pasa que hablamos mucho, ¿verdad?, con los niños, aún con la pareja, con una persona en casa, y decimos muchas veces lo mismo, y llega un momento en que en el caso, por ejemplo, de los niños, a veces tenemos un momento de mucha ira y queremos reaccionar. Entonces, en ese momento, cuando usted se siente así, es necesario que pueda, en vez de reaccionar o pegándole o hablando palabras que quizás puedan ser ofensivas, tomar un tiempo fuera, tomar un time out, o sea, un tiempo que pueda respirar, que pueda esos niveles que están altos, ¿verdad?, de esas hormonas, pues que se puedan bajar, porque no siempre tomamos buenas decisiones. Eso también aplica cuando hay una discusión, cuando hay una situación. Si necesita tomar un tiempo para poder pensar lo que está pasando, para poder calmarse y luego hablar del tema, pues es mucho mejor. Eso es algo que también se recomienda. De modo que, ¿cómo nosotros podemos regular la ira en un momento determinado? Es importante que hagamos respiraciones conscientes, respiraciones profundas. También, como dije hace un momento, tomar una pausa. Cuando una persona, algo muy importante que debemos saber acerca de las emociones es que no debemos reprimirla. Cuando una persona, por ejemplo, reprime las emociones, por ejemplo, la tristeza, porque en la alegría, por ejemplo, somos muy expresivos y es muy notorio. Es muy difícil que uno diga, bueno, yo estoy muy alegre, eso me va a hacer daño, ¿verdad? Todo en equilibrio. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de la tristeza, de la ira, debemos buscar la manera de poder expresar y canalizar, porque también nuestro sistema se agota emocionalmente cuando guardamos cosas, cuando guardamos resentimiento, cuando guardamos cosas que nos están afectando y que eso nos provoca esa ira o ese enojo.
Entonces, cuando una persona viene a hablar con usted y está pasando por una situación, nunca debemos invalidar las emociones. No debemos invalidar las emociones. ¿Cómo nosotros invalidamos las emociones? Cuando una persona viene y nos dice, ay, yo me siento mal por esto, o llora, sea una persona adulta, incluso a veces decimos, no, porque tú no tienes que ponerte así por eso, o tú estás así por eso, porque yo pasé por algo similar y yo no me morí. O sea, a veces lo hacemos de una manera inconsciente, frases como esta que no ayudan para nada. ¿Por qué? Porque estamos invalidando lo que esa persona está sintiendo. Y a veces también con los niños, o a veces queremos que estén quietos, que no sean tan efusivos, que no sean tan alegres, que no hablen tan alto, que no se rían tan duro. Todo esto son expresiones de sus sentimientos, de las emociones que están sintiendo. Entonces es bueno que nosotros podamos saber también como padres que con nosotros podemos escuchar a una persona que esté pasando por un momento de tristeza o por un momento de ira, de enojo, por cualquier situación. Debe ser escuchado y no podemos nunca invalidar o minimizar lo que están sintiendo en este momento, porque a veces lo hacemos de una manera inconsciente. No debemos hacerlo, debemos tratar de manejar esta parte. Entonces, la Biblia nos manda que nosotros debemos vivir una vida en equilibrio. Eso quiere decir de que la vida se trata también de momentos difíciles, momentos de alegría, de modo que cuando estamos pasando por cada etapa debemos tener la madurez de poder afrontar esas situaciones. Y si necesitamos ayuda para esto, entonces debemos también buscarla. Es muy importante que podamos tener personas también, una red de apoyo, porque como dije en una entrega anterior, a veces cuando estamos manejando esas emociones, cuando estamos manejando, por ejemplo, esos duelos, porque hay muchísimas cosas que nos pueden causar tristeza, es importante que podamos tener una red de apoyo precisamente para poder tener un equilibrio y no guardar todo eso dentro de nosotros, porque nuestro sistema emocional se carga y llega un momento en que pasa como un lapso en que uno se desconecta. De modo que si usted está cerca o si es una persona que está sintiendo una tristeza constantemente, si está sintiendo una ira o una persona muy reactiva, porque también hay personas que tienen una personalidad así muy reactiva, reaccionan rápido. En mi país, República Dominicana, decimos que una persona es de mecha corta, o sea, reacciona de una manera violenta, de una manera rápida. Entonces todas esas cosas se pueden tratar. Entonces es importante que si está pasando por alguna situación donde tiene una tristeza de mucho tiempo, donde tiene situaciones para controlar la ira, la agresividad, es importante que pueda identificar cuáles son esos factores que están desencadenando esa ira, que están desencadenando ese enojo o esa tristeza, porque si bien es cierto que son procesos normales en la vida, pero no podemos pasarnos mucho tiempo con esa emoción. O sea, no toda la vida podemos estar contentos, felices, no toda la vida podemos estar con una tristeza. Entonces, si eso está pasando, es importante que puedas identificar qué está causando esa emoción en ti, qué puedes hacer para resolver eso. Tienes que hablar con alguien, tienes que resolver algún problema, alguna situación de muchos años. A veces hay personas que han tenido conflictos con personas que ya han fallecido, incluso con familiares, y guardan ese resentimiento y siempre están cargando con esa tristeza, con ese enojo, con esa ira por algo que le hicieron. Entonces, una de las cosas que se recomienda, ¿verdad?, a nivel psicológico, es que si ya esa persona, por ejemplo, no está para poder hablar, que pueda hacer una carta, que pueda escribir todo lo que quizás quiso decir a esa persona, si tiene que pedir perdón. Y esa es una manera de nosotros poder canalizar esa emoción, ese sentimiento, y eso puede también ayudar a sentirse aliviado si está lidiando con una situación de este tipo.
si aún así no es suficiente, pues entonces sí puede asistirse de un profesional de la salud mental, de la salud, ¿verdad? Un terapeuta, para que pueda ayudar a lidiar con eso, porque realmente sí es posible hacerlo. Así es que nos alegramos de que nos haya acompañado en esta ocasión. Recuerden que hay un arma muy poderosa que nunca debemos dejar de utilizar y que es muy efectiva, es la oración también. Dios nos alienta, nos ayuda a poder superar muchas cosas, pero además también de nosotros orar, es importante que reconozcamos que cuando tenemos ciertas situaciones, Dios también ha dado la sabiduría, la capacidad, la inteligencia a personas para que puedan también guiarle en ciertos procesos en que no es que usted no tiene la capacidad de hacerlo, sino que a veces necesita herramientas que no tiene a mano y que necesita que una persona le pueda guiar en ese proceso. Así es que muchísimas gracias nueva vez por estar con nosotros en Mira y Vive, tu canal de bendición. Nelly Borges estuvo con ustedes y será hasta una próxima entrega de Viviendo en Plenitud. Recordarte lo que dice en tercera de Juan, que lo dijimos al principio: amado, yo deseo que tú tengas salud en todas estas cosas, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios te guarde hasta una próxima entrega. Hay personas que lo tienen todo, pero se sienten vacías, y otras que aún en medio de luchas viven en paz. Mira y vive en Jesús.